Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Especialistas en Salud. En el programa de hoy nos hemos venido al Gabinete Médico Quirúrgico Digestivo, doctor y doctor, para hablar con su equipo y para ello contamos con los integrantes de este, el doctor Toledo Pimentel y el doctor Costa. Tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar por las características que destacarían de la clínica Doctor y Doctor y qué podrían comentarnos también sobre los servicios que ofrece. Mira, el Gabinete Médico Doctor y Doctor es un gabinete médico de especialidades situado en el centro de Alicante, el cual, dentro de las características de las diversas especialidades que conlleva, aparte de aparato digestivo y cirugía digestiva, hay otras especialidades que son las que pasan visita dentro del centro médico, dentro del gabinete médico Doctor y Doctor, y ofrecemos un servicio de calidad a Alicante. ¿Qué diferencia existe entre las especialidades de medicina digestiva y cirugía digestiva? ¿Y qué ventajas tiene el tándem doctor Toledo Pimentel y doctor Costa? Pues son dos especialidades vía formación MIR que son diferentes, pero son complementarias al mismo tiempo. La medicina digestiva pues, trata todas las enfermedades del aparato digestivo y actualmente muchas de esas enfermedades son de tratamiento médico, es decir, se tratan, digamos, con pastillas, no hace falta un tratamiento quirúrgico. Y cada vez, conforme la medicina se ha ido desarrollando, ha sido más así. Pero siguen habiendo muchísimas enfermedades que al final del todo el tratamiento acaba siendo quirúrgico. Por ejemplo, un tumor del estómago, un tumor de cualquier zona del tubo digestivo. Finalmente, el objetivo curativo acaba siendo una resección quirúrgica, a veces apoyado por tratamientos por otras especialidades, no solamente de la parte digestiva, sino, por ejemplo, la oncología médica, que a veces hace falta aportar un tratamiento extra. Y efectivamente las dos especialidades funcionan en tándem, porque donde no llega la medicina digestiva, llega la especialidad de cirugía digestiva. Aparte, la especialidad no es cirugía digestiva exclusivamente, es cirugía general y del aparato digestivo. O sea que también tratamos algunas enfermedades que no son únicas y exclusivamente del aparato digestivo, como por ejemplo la pared abdominal, a veces lesiones cutáneas que los pacientes pueden tener que ya no son del ámbito de la dermatología puramente porque requieren una cirugía un poquito más grande. Esas forman parte de la especialidad de cirugía general. Y una vez reciben al paciente para realizarle una valoración quirúrgica, ¿cómo funciona el equipo y dónde se realizan los tratamientos quirúrgicos? Bien, el paciente puede solicitar la visita con el doctor Costa porque es medicina digestiva también, quieras que no, aunque su especialidad es cirugía, pero es medicina digestiva. O a mí directamente consulta el síntoma. Con lo cual, lo primero es diagnosticar la patología, que en este caso, si hablamos de ardor, si hablamos de un reflujo gastroesofágico, se realiza una endoscopia bajo sedación que se hace en el Hospital del Perpetuo Socorro. Cuando se determina la causa, que es por lo general una hernia de hiato, es decir, el fallo de la válvula de unión entre esófago y estómago, cuya complicación es la esofagitis, la afectación de la pared, llegado a ese punto, si no mejora con el tratamiento médico, lo que decía el doctor Costa, se valora el diagnóstico del funcionamiento de la válvula y la acidez durante 24 horas, y si se demuestra que es patológico, inmediatamente la resolución será hoy, mañana o pasada quirúrgica. Pero eso ya es donde él valora el tratamiento quirúrgico. De acuerdo. Y bueno, ahora vamos a hablar de un problema de salud pública como es la obesidad. Cuéntenos, ¿qué es exactamente la obesidad y qué consecuencias tiene en la salud? Bueno, la obesidad es un problema, es una epidemia actualmente. Según los países y las zonas geográficas, hasta de entre un 10 a un 15% de la población sufre obesidad. Es un aumento del peso corporal, fundamentalmente a expensas del tejido graso. Y esto conlleva un mal funcionamiento del organismo, puede producir diabetes mellitus, alteración del metabolismo de los lípidos, puede producir enfermedades cardiovasculares, del aparato locomotor por sobrecarga, puede producir reflujo gastroesofágico, de lo que hablábamos anteriormente. En fin, también puede producir alteraciones de la imagen corporal con afectación psicológica, etc. Y realmente es un problema que además es prevenible con una buena educación, pero los que ya se han instaurado es tratable nuevamente mediante una educación, pero sobre todo
consiguiendo ayudar al paciente mediante una serie de tratamientos y de terapias que ofrecemos en Doctor y Doctor. ¿Y de qué opciones terapéuticas se disponen Doctor y Doctor para tratar la obesidad? Mira, hay algo que yo quería acabar de consensuar con el doctor Costa. La obesidad realmente es una epidemia, hoy en día es una epidemia. Más que una epidemia, es una pandemia. Es una pandemia que mata más o igual que la pandemia que estamos viviendo del coronavirus. Y la epidemia es una de las complicaciones que ha mencionado el doctor Costa, que es el hígado graso. Es una afectación del hígado por un recubrimiento de grasa. Pero independientemente de ese concepto de aumento del tejido adiposo, los que defendemos el tratamiento de la obesidad estamos convencidos que si reducimos el tejido adiposo, se acaba la enfermedad de la obesidad. Por ende, en mi concepto personal, no es una enfermedad crónica. Sí es verdad que da una serie de complicaciones osteoarticulares, cardiovasculares, las piedras en el riñón, las piedras en el vesículo, el hígado graso, el aumento del riesgo quirúrgico, porque hoy, sin ir más lejos, esa paciente de 220 kilos que hemos visto de forma conjunta con el doctor Costa, si tuviera una apendicitis, el riesgo quirúrgico que tiene para él operarlo es superior a cualquiera de nosotros, por su pared abdominal severa y su gran pared abdominal con el riesgo que conlleva. Claro. ¿Cuáles son las técnicas? Técnicas no quirúrgicas, que son las que aplico yo, y las técnicas quirúrgicas en muy buenas manos, que es la que aplica el doctor Costa. Sí. Apoyando un poco lo que dice el doctor Toledo Pimentel, efectivamente, si tú tratas la obesidad, todas esas comorbilidades, enfermedades cardíacas, diabetes, etcétera, se tratan, desaparecen. Claro, desaparecen. ¿Y qué ventaja ofrece su tratamiento frente al de otras clínicas? Pues yo creo que es muy importante abordar el problema desde un punto de vista multidisciplinar. De nada vale que tú le hagas una maravillosa técnica quirúrgica o endoscópica a un paciente, que sí, que de momento le va a restringir la cantidad de alimentos que puede tomar y le va a producir una pérdida de peso, pero si tú no cambias el sustrato, que a veces es un trastorno psicológico, el paciente tiene ansiedad y come por ansiedad, tiene una alteración de la imagen corporal y no quiere salir a hacer ejercicio o siente vergüenza por ir a un gimnasio a hacer ejercicio. Entonces, si tú no cambias esos hábitos, y por supuesto el hábito alimenticio que tenga el paciente es fundamental, de nada sirve que tú le hagas una técnica si no va a seguir esos hábitos, va a hacer fracasar a tu técnica. Por lo tanto, la diferencia que nosotros ofrecemos frente a otros sitios de tratamiento, frente a otras clínicas, es precisamente ese abordaje multidisciplinar y un seguimiento prolongado durante el tiempo. Muy bien. Y bueno, háblennos de las técnicas quirúrgicas que realizan para este tratamiento y las ventajas que tendría cada una. Bueno, técnicas quirúrgicas tenemos dos, fundamentalmente. Hay muchas, se han descrito muchas a lo largo de la historia, pero actualmente son fundamentalmente dos las técnicas quirúrgicas que realizamos. Una es el bypass gástrico y otra es la gastrectomía tubular, llamada también sleeve gastrectomy o gastrectomía, como la llaman, manga gástrica. Fundamentalmente la manga gástrica o gastrectomía tubular es la que se emplea la mayoría de las veces por simplicidad técnica, porque se ha demostrado una técnica muy efectiva, aunque es verdad que hay series publicadas que a largo plazo hay un poquito más de reganancia ponderal, pero es la que en la mayoría de los pacientes actualmente se está viniendo a emplear. La manga gástrica es una técnica que denominamos restrictiva, es decir, lo que hace es disminuir el volumen gástrico. También influye en la secreción de algunos péptidos que influyen en la génesis del apetito, como por ejemplo la grelina. Frente al bypass gástrico, que es una técnica mixta, es decir, que produce una restricción y además una mala absorción de los alimentos, una disminución de la absorción de los alimentos. Es más efectiva, pero hoy en día se tiende a utilizar cada vez menos, porque la gastrectomía tubular es más simple. ¿Y qué tratamientos menos invasivos existen para el tratamiento de la obesidad? A ver, el tratamiento no quirúrgico, al igual que el quirúrgico que ha evolucionado con el paso de los años, el tratamiento no quirúrgico, el tratamiento endoscópico de la obesidad, también ha evolucionado. Pero, volviendo a los orígenes de lo que es el tratamiento, hay dos técnicas. Una que es la más antigua de todas, que es la más conocida, que es la técnica del balón intragástrico. Este balón es el que se introduce mediante una endoscopia digestiva dentro de la cavidad gástrica y se va a rellenar con una sustancia que es el azul de metileno, con suero fisiológico, y se va a distender alcanzando un tamaño
aproximadamente entre 700 a 750 centímetros cúbicos de suero fisiológico con azul de metileno. Esto queda ubicado, es una técnica restrictiva. Restrictiva porque impide una cantidad de la entrada de alimentos. Así como las técnicas del doctor Costa son malabsortivas, las mías son restrictivas, ¿vale? El balón intragástrico es el que se coloca dentro de la cavidad gástrica y puede permanecer 6 meses o 12 meses. Llegado ese periodo, se pincha, se aspira el contenido y es así como queda un balón cuando se extrae. ¿No genera ningún tipo de molestia al paciente? Sí que genera molestias, dolor, vómitos, puede tener alguna reacción pancreática, llevan una medicación de protección gástrica antes, durante y después, y un seguimiento, que es la parte más importante, no solo desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista quirúrgico, el seguimiento posterior para poner en práctica lo que ha aprendido. ¿Vale? Esa sería la primera. Y la otra técnica, que es lo que uso yo, que es la manga gástrica endoscópica. Así como el doctor Costa corta, yo no corto, yo hago puntos de sutura. Es decir, es una máquina de coser, porque esto es lo que se adhiere al endoscopio. Por aquí enhebras la aguja. Cuando está enhebrada la aguja, con un dispositivo especial coges la mucosa gástrica y vas haciendo un surcido y un hilvanado de la cavidad gástrica con un cinchado posterior que disminuye y la deja del tamaño de un platanito. Esto es endoscopia, pero es una máquina de coser. También tiene sus riesgos, como todas las cosas. Y aquí sí que vuelvo a repetir la importancia que tiene el saber que por detrás de un buen endoscopista, porque esto requiere su experiencia, sus años, por detrás de un buen endoscopista tiene que haber un buen cirujano. Porque he vivido circunstancias en las cuales, por una complicación, siempre tengo al doctor Costa y hemos podido resolver con éxito complicaciones, porque tanto una técnica como la otra puede tener complicaciones. Yo doy puntos de sutura, yo hago una sutura, pero lo que estoy suturando no lo veo muchas veces, aunque sea anatómicamente qué es lo que hay. Y también he tenido que recurrir al doctor Costa a veces. ¿Por qué? Porque he tenido alguna complicación que se ha resuelto de una forma correcta. Esa es la ventaja del tándem, junto con el tratamiento médico, quirúrgico, psicológico, nutricional y fisioterapéutico, que es lo que hablaba él del equipo multidisciplinar. Si esto no existe, no sirve para nada. Por eso, haciendo hincapié en lo que decía el doctor Costa, somos la única unidad médico-quirúrgica en todo Alicante que tiene este tratamiento multidisciplinar y puede ofrecerlo. No solo en el adulto, sino también hemos empezado a trabajar en el campo infanto-juvenil. ¿Por qué? Porque la obesidad infanto-juvenil se ha disparado. Por desgracia, sí. No es una técnica de enviar a operar, porque en otros sitios se están enviando a operar a adolescentes, y eso lo sabe el doctor Costa, a cortar la cavidad gástrica, lo cual me parece una verdadera... Bueno, prefiero no explicarlo, ¿no? Pero no me parece ético. Pero para eso tenemos un departamento de psicología infanto-juvenil, un departamento de nutrición infanto-juvenil, que es la que puede dar una salida. Mucho más completa. Antes de una cirugía. Muy bien. Pues ahora vamos a hablar de una realidad que cada día afecta a más personas. Este mes de marzo se ha celebrado, por así decirlo, ha sido un mes de importancia para hablar del cáncer colorectal. ¿Exactamente qué magnitud tiene este tipo de cáncer y cómo afecta a la actualidad? Pues el cáncer colorectal es un problema de salud realmente muy serio. Es una de las primeras causas de muerte por cáncer en la población mundial. Y además lo bueno, entre comillas, que tiene este cáncer es que es curable.
Es decir, si un diagnóstico se realiza con tiempo con la suficiente precocidad, se puede solucionar a veces incluso simplemente con un tratamiento endoscópico. Digo simplemente porque una endoscopia es una técnica que se hace bajo sedación y que se realiza de manera ambulante. Y el doctor Toledo Pimentel puede hacer una endoscopia en un pólipo, biopsiarlo, mira, tenía un cáncer, pero el cáncer estaba solamente en el extremo del pólipo, hay un margen de resección, ese paciente está curado. Pero a veces, aunque tengamos que llegar a un tratamiento quirúrgico, es un tipo de tumor que generalmente responde muy bien al tratamiento quirúrgico y a veces, si hay que asociar tratamiento quimioterápico o con radioterapia en el caso del cáncer rectal, pues tiene posibilidad de curación. Por lo tanto, es fundamental hacer un diagnóstico precoz en este tipo de problemas. ¿Y el equipo de digestivo cirugía qué hace exactamente para poder detectarlo a tiempo en esta clínica? ¿Qué hace? Pues algo muy sencillo. Primero es la visita informativa, la publicidad y la difusión, porque estamos totalmente convencidos que en la prevención está la curación. Nos hemos sumado a las campañas de prevención y lo hacemos mediante una visita en la cual el paciente puede manifestar el menor de los síntomas, que es la analítica de sangre fundamentalmente, la analítica de determinación de sangre oculta por muestras seriadas porque uno no sirve para nada, y algo muy simple, el tracto rectal, que es la prueba más sencilla. Más sencillo de lo que parece. Más sencillo de lo que parece. Y bueno, ¿cómo se aborda en esta clínica el tratamiento del cáncer colorectal? Pues como he dicho, ante un paciente que tenga algún signo de alarma, que tenga una analítica sospechosa, que tenga varias pruebas de sangre oculta en heces que hayan dado positiva, el siguiente paso a realizar es una colonoscopia o gastrocolonoscopia generalmente, porque un test de sangre oculta en heces positivo no solamente se debe a una pérdida de sangre en el colon, sino que la pérdida hemática puede estar más arriba en el tubo digestivo, por ejemplo en el estómago. Entonces, lo siguiente que hace el doctor Toledo Pimentel es una endoscopia, generalmente gastroscopia y colonoscopia, Víctor. Y según los hallazgos, pues ya procedemos. Y normalmente, si lo que se detecta es una imagen en la endoscopia que sugiere un cáncer de colon o colorectal, el siguiente paso es hacer el estadiaje. El estadiaje locorregional, mediante un TAC con contraste, y el estadiaje a distancia, mediante también un TAC con contraste, pero de tórax y abdomen, con la particularidad de que en el cáncer rectal el estadiaje local se hace con resonancia magnética nuclear. Y a partir de ahí ya se decide si lo primero que necesita el paciente es un tratamiento quirúrgico y después, en función de los hallazgos histopatológicos que nos dan el estadio del tumor, requeriría un tratamiento con quimio y o radioterapia, o si por el contrario con ese tratamiento quirúrgico hemos terminado y ya lo único que requiere el paciente es un seguimiento. O por contra, algunas veces tenemos que hacer lo que se llama neoadyuvancia, es decir, el oncólogo realiza un tratamiento quimio-radioterápico antes del tratamiento quirúrgico, eso suele ser así en los cánceres de recto, para posteriormente evaluar la respuesta mediante una segunda prueba de imagen, que suele ser una resonancia, y a partir de ahí ya indicar el tratamiento quirúrgico. A nivel técnico, en la actualidad, ¿cómo es el abordaje del tratamiento del cáncer colorectal? Bueno, hoy en día, igual que en muchas enfermedades del aparato digestivo, y no solo del aparato digestivo, técnicamente lo que se considera el gold estándar o la técnica de referencia es la técnica laparoscópica. Incluso en algunos casos hemos ido un poco más allá y se han realizado técnicas pues, con lo que se llama el single port, un solo puerto. Y por supuesto, aunque todavía no ha demostrado ser superior a la técnica laparoscópica convencional, está la cirugía robótica. Nosotros no hemos entrado todavía en este campo, que tenemos un proyecto que en un futuro, el COVID nos lo interrumpió, esperamos que en un futuro nos podamos poner a ello, pero sí que hacemos el tratamiento quirúrgico por laparoscopia, que actualmente es la técnica gold estándar, como digo, en concreto en el cáncer colorectal y también en la cirugía de la obesidad, que hemos estado hablando anteriormente. La técnica es la de elección porque consigue un buen control de la enfermedad desde el punto de vista oncológico, y ahí es importante realizar una correcta resección ganglionar, y consigue una correcta extirpación del tumor, y además con la mínima invasividad, que supone realizar 4 pequeñas incisiones de medio centímetro, 1 centímetro. Luego normalmente añadimos una incisión un poquito más grande para la extracción de la pieza, lógicamente, pero que está en una zona anatómica donde hay una baja incidencia de ventraciones y no es dolorosa, pero realmente eso supone una más rápida recuperación del paciente, con menos dolor, menos requerimiento de analgésicos y una vuelta a la normalidad mucho más rápida. Esa menor agresividad de la cirugía
redunda en una menor inmunodepresión. Desde el punto de vista oncológico eso también es muy importante, Claro. porque la respuesta inmune que tenga un paciente frente al tumor es fundamental y sobre todo para soportar un tratamiento quimioterápico que pueda necesitar posteriormente dependiendo del estadio del tumor cuando nos lo analiza el patólogo. ¿Cómo preparamos esta intervención quirúrgica? Pues dependiendo de la zona anatómica que vayamos a operar requiere una preparación del intestino con sustancias laxantes, catárticos, etcétera, para tener una mucosa intestinal, una superficie interior del intestino lo más limpia posible. Y normalmente en nuestro equipo quirúrgico solemos trabajar 3 personas, 2 cirujanos, que normalmente trabajamos conjuntamente y nos conocemos bien desde el punto de vista técnico, eso es muy importante. Y trabajamos con un equipo de anestesia, que es el equipo de anestesia que tenemos en Perpetuo Socorro, que también nos conocemos suficientemente como para saber qué técnicas y qué manera de trabajar tenemos. Y tenemos unos instrumentistas muy especializados en cirugía digestiva y que incluso en muchas de las intervenciones nos hacen ellos de ayudante porque están muy especializados en este campo. Y llevamos al paciente al quirófano perfectamente relajado, tranquilo. Se somete a una anestesia general y normalmente preparamos todo el campo quirúrgico. El instrumentista prepara su mesa quirúrgica siempre preparando debajo de la mesa con el material de la laparoscopia una submesa en la que tiene preparado el material de la laparotomía, es decir, en caso de que técnicamente no se pueda progresar la cirugía por vía laparoscópica o haya algún incidente, poder hacer una conversión a cirugía abierta y tener todo preparado de inmediato, de manera que quitas una y debajo tienes la otra preparada. Afortunadamente eso nos pasa pocas veces, muy pocas veces a nosotros, y procedemos a realizar la técnica, se hace con una torre de laparoscopia en alta definición. Utilizamos lo que llamamos una insuflación o neumoperitoneo con dióxido de carbono para poder trabajar en la cavidad y se comienza con una primera parte que es la resección quirúrgica vascular y de los ganglios linfáticos. Posteriormente se completa la resección de lo que sería el tumor. Muchas veces, excepto en la parte del recto, que el recto tiene una característica anatómica, es que no tiene serosa y no permite el marcado con sustancias de tatuaje, el resto del tubo digestivo, el doctor Toledo Pimentel, cuando hace el diagnóstico y ya ve que eso parece un tumor, en el aspecto macroscópico, ya hace un marcado de la lesión con una tinta especial que se utiliza para esto, de manera que nosotros, como en la laparoscopia no puedes tocar con las manos, tienes que ver. Sí que puedes tocar a veces con la pinza y la pinza te transmite cierta sensación, pero tú no puedes palpar el tubo digestivo como lo harías en una cirugía abierta, pero sí que puedes tener el tumor marcado y para localizar exactamente dónde está, porque a veces la ubicación anatómica puede diferir de la ubicación que te dan las pruebas de imagen o la endoscopia. Entonces tú necesitas saber exactamente dónde está el tumor para realizar no solamente la resección de los ganglios en la zona donde está el tumor, sino todo el drenaje linfático hasta la raíz de los vasos. Muy bien. Posteriormente realizamos la extracción de la pieza quirúrgica a través de una incisión que se llama de fan steel, que es la que solemos utilizar. Cerramos esa mini laparotomía que suele tener unos 4 o 5 centímetros, lo imprescindible para que salga la pieza y el tumor. Y volvemos a hacer el neumoperitoneo para proceder a una anastomosis que a nosotros nos gusta hacerla intracorporal, que se llama, que es bajo visión directa endoscópica. Es una técnica que, dependiendo del tipo de resección de colon, puede ser más o menos dificultosa, requiere más de la ayuda de tu asistente, de tu ayudante cirujano o menos. Normalmente en las cirugías del colon izquierdo o de recto, la anastomosis en definitiva la hace el ayudante, porque es el que va con una máquina desde fuera a hacer la anastomosis por vía transanal. En la cirugía, en la microlectomía derecha, que es la del vídeo que estamos viendo, en este caso lo hace el cirujano completamente intracorpórea. Se hace con una máquina de autosutura. Las máquinas de autosutura que actualmente han evolucionado muchísimo. Esta máquina que utilizamos nosotros es una máquina semirrobótica que mide exactamente la altura de la grapa, mide la cantidad de tejido que ha cogido la máquina y hace la sutura a la velocidad y con la altura de grapa exactamente necesaria que requiere, aunque tú puedes variar la carga de la máquina, pero la máquina realmente hace la carga a la altura de la grapa, lo que la máquina calcula que necesita para el tejido de ese paciente en concreto. Y realmente la recuperación del paciente es muy buena. Este paciente en concreto tuvo la cirugía, pasó la primera noche del postoperatorio en la unidad de cuidados intensivos y al 5.º día postoperatorio estaba en su casa, tranquilamente, perfectamente recuperada. Era una paciente con comorbilidades, es decir, que tenía muchas enfermedades, lo cual influye en la recuperación del paciente, y era una paciente que tenía más de 80 años, que por otra parte es la mayor incidencia de este tipo de tumores en esa edad. Claro.
Pues qué buena noticia. Con esta información tan valiosa nos quedamos. Muchísimas gracias por estos minutos, doctor Toledo Pimentel y doctor Costa. Gracias a ti. Y para aquellos que nos estén viendo desde casa, si deseáis recordar la ubicación para que sepan dónde os pueden encontrar. Gabinete médico de especialidades, que es Doctor y Doctor, en calle Trafalgar 21, frente al castillo de Alicante, al lado de Bomberos, que es el sitio céntrico de fácil acceso y de muy buena comunicación, para que estamos para serviros y para dar un buen servicio, tanto el doctor Costa como yo, y las mejores manos, que es lo importante para todo Alicante. Muy bien, pues si desean obtener también más información pueden hacerlo llamando al teléfono que aparece en pantalla. Y nada, hasta la próxima. Muchas gracias.